Buenas noches, un gusto saludarles este día viernes en nuestro nuevo programa de plataforma de TVX. Un gusto, vamos a abordar un tema también muy relevante en nuestro país, lo anuncié la semana pasada, que es sobre el acceso a la información. Resulta que mañana sábado es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información decretado por las Naciones Unidas. Previo a eso vamos a mencionar el calendario festivo conmemorativo del Colectivo Universitarios por la Democracia de fechas que vienen para esta semana próxima. Ya entramos al mes de octubre, el 3 de octubre 1792 tenemos el natalicio de nuestro gran líder histórico Francisco Morazán Quesada, nació un 3 de octubre. El unionista, por eso que todos los que tenemos espíritu unionista nos declaramos morazanistas. El 4 de octubre, Día de la Radiodifusión Salvadoreña. Así que esas son las fechas. Ahora, con respecto ya al tema, yo le he titulado El acceso a la información pública es un derecho fundamental del pueblo. Bueno, como lo dije al principio, mañana 28 de septiembre es Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Me parece oportuno de que hagamos esta reflexión, ya que este tema ha sido ya un tema muy recurrente, un estado permanente en la agenda nacional, y creo que vale la pena hacer una reflexión sobre la importancia, sobre lo que está pasando, y sobre la urgente necesidad de tomar algunas medidas para poder asegurarlo, este derecho fundamental de nuestro pueblo. Decirles que este día fue decretado por las Naciones Unidas en el 2019, retomando ya una declaratoria que había hecho la UNESCO en el 2015. Ahí estamos viendo que a nivel ya de las Naciones Unidas, a nivel internacional, ya este tema era un tema central en la agenda, aunque a nivel de los pueblos siempre había sido un tema central, pero no se había logrado tener ya una situación de avance a nivel de los estados. Pero en El Salvador, por suerte, tuvimos ya que al final apareció aprobada una ley de acceso a la información, y eso fue generando mejores condiciones desde su aprobación para que se cumpliera este derecho, diríamos, fundamental que tiene nuestro pueblo. Porque al final, el decir acceso a la información pública, de eso estamos hablando. Al final estamos hablando de los fondos de nuestro pueblo, lo que aportamos cada quien, y los funcionarios que al final de cuentas son empleados del pueblo, tienen que rendir cuentas desde su salario hasta todo el fondo que administran en cada una de las carteras, comenzando con la presidencia. Así es que el Estado no es de los funcionarios, el Estado es del pueblo, y los funcionarios son empleados que deben de rendir cuentas. Esa es la importancia, y en la medida en que se haga esa rendición de cuentas y esa transparencia, que la población tenga acceso de diferentes maneras, a título individual, a nivel de la sociedad civil, a nivel de los medios de comunicación. Esos son los mecanismos para asegurar este derecho fundamental que tiene nuestro pueblo. Y esto permite que así cualquier funcionario pueda decir, bueno, yo no he robado, que es lo primero que... Y lo otro es decir, yo he hecho un uso responsable de los fondos, y las pruebas están en las cuentas, están ahí, disponibles. Así es que vemos que esto es fundamental hablar de este tema, es fundamental. En nuestra Constitución quedó prácticamente consagrado este derecho desde hace, diríamos, décadas, ¿verdad? Una Constitución ya del siglo XX. En el artículo 6, en la última Constitución, la que se aprobó en 1983, habla que toda persona puede expresar y difundir libremente su pensamiento. Esto lleva implícito el derecho a buscar, recibir, difundir información. Ese derecho que nos da de difundir libremente nuestro pensamiento
pero tiene que ser un pensamiento fundamentado, y para eso es la principal fuente de información, es la información del Estado, la información del Estado. Así es que, y esto debe de asegurarlo por el mismo Estado, de que ese derecho el pueblo lo pueda ejercer cuando quiera, no tiene que tener ningún tipo de bloqueo, mucho menos sufrir consecuencias de persecución, de represión por hacerlo. Y al final también, mucho menos al momento de emitir su punto de vista. Así es que me parece que eso es importante, y así quedó establecido en la Ley de Acceso a la Información que se aprobó en el 2010. De ahí comenzamos una situación de cuesta arriba, aprobada la ley, para que se implementara. Ya fue en los gobiernos del FMLN, Mauricio Funes estaba en el gobierno en ese momento, que se empezó ya a una presión, porque quieras o no, como gobierno, no se fue de tan buena voluntad de esa apertura, pero se fue dando pasos hasta el 2019. A partir de 2019, todo lo que habíamos avanzado a nivel de derecho de acceso a la información ha sufrido un deterioro muy serio. Y es lo que tenemos desde la llegada de Nayib Bukele como presidente, en su primer mandato como presidente constitucional. Hemos visto de los primeros meses, la primera decisión que tomó es no dar información. No dar información ni de la presidencia ni de las instituciones, y se empezaron a exigir, a reclamar, y pese a eso fue cerrando esa posibilidad de accesar. Pese a que cuando fue candidato criticaba a los gobiernos de que no daban esa apertura. Y todo lo que él expuso públicamente, de calificar a los mismos de siempre, que eran unos grandes corruptos, justamente ese planteamiento lo fundamentó con toda la información que pudo tener acceso, porque sí, al final en el 2019 había mucho acceso a la información pública. El instituto tenía un buen funcionamiento importante, se presentaron varias demandas y los funcionarios tuvieron que no querían, a nivel de la asamblea, a nivel de algunos ministros, al final de la presidencia misma, al final tener que dar la información que se estaba pidiendo en ese momento. Así es que ya más adelante, ya en el 2020-21, empezaron ya los cambios más sustantivos. De hecho, en el 2021, Bukele intentó hacer una reforma a la Ley de Acceso a la Información, que justamente lo que buscaba que se cerrara más la posibilidad de que la población, que los medios de comunicación, porque el periodismo, tiene un rol fundamental en la sociedad en cuanto a la garantía del principio democrático. Para ellos es indispensable el acceso a la información pública, porque es el centro el centro de atención del quehacer, en el caso de esta profesión del periodismo, por ese compromiso que hay de asegurar ese derecho fundamental al pueblo. Los periodistas tienen esa función, entonces accesar a la información pública para ellos es indispensable. Y claro, no se queda solamente en esa profesión. Lo voy a decir yo, que estoy a nivel universitario, soy profesor de la Universidad de El Salvador. Para los académicos y para la formación de nuevos profesionales, la información pública también es fundamental. Los académicos en las diferentes disciplinas desarrollamos investigación de la realidad salvadoreña, y para esa investigación la información pública es indispensable también. Además de la investigación de campo, la información documentada viene de las fuentes oficiales también, y también de otras, instancias no oficiales, la sociedad civil, que hace esfuerzos de estudio de la realidad, pero eso no quita de que a nivel del Estado haya ese compromiso con los profesores de todas las universidades y con los estudiantes, desde bachillerato, si podemos decir. Entonces es un derecho y es indispensable para la educación de las nuevas generaciones. Y esto es lo que se vulnera cuando ese acceso se restringe.
Y mucho más cuando a partir de que exige ese derecho, se busca reprimir, bloquear a las personas, a los profesionales para accesar a esta información. Eso no, me parece a mí una situación delicadísima, y esto ha hecho que ya a nivel de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en su último trabajo que presentó hoy en septiembre del 2014, expresó que hizo un trabajo sobre el régimen de excepción y los derechos humanos, y planteó que uno de los derechos que está siendo violado por el actual gobierno justamente es este derecho al acceso a la información. Además de los otros derechos, aún el derecho a la vida, derechos fundamentales que están siendo violados, y lo dejó claro este informe de la CIDH, que ya nos plantea una cuestión muy delicada, porque la situación está tan grave que no puede pasar desapercibido. De igual manera, lo observa lo que es el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de El Salvador, de la UCA, que en el último informe que presentó, titulado "Pienso dos veces antes de escribir mi nombre", presentaron ahí que el acceso a la información en cuanto a las peticiones concretas que se habían hecho, se había tenido ya una reducción por debajo del 50% en cuanto a las solicitudes. Plantean ellos que en el 2023 se presentaron 1.455 solicitudes de información a las distintas instancias y a nivel del instituto, y de estas 720, que equivalen al 49%, fueron resueltas. 127 solicitudes se resolvieron a medias y 628 no se dio respuesta. Ya el año pasado, ahí ya quedó claro que el Instituto de Acceso a la Información está en una condición casi ya de pieza decorativa a nivel del Estado y de la sociedad. Es el problema que tenemos. Ante esto, bueno, y lo más grave, porque esa es la información que se solicita. Hay otra información, que es la famosa información oficiosa, que es la que los funcionarios deben de estar colocando en los portales por iniciativa propia, que es la famosa esa información oficiosa. Esa también ya dejó de ser oficiosa y ya ha sido declarada información en reserva. Ya ni esa encontramos en los portales de ninguna institución, en la presidencia menos, en la asamblea, en los ministerios, en las autónomas, en las alcaldías. Todo está en una situación de reserva. Y se ha puesto de moda de dejar esta información en reserva hasta por 7 años. Esto es una violación flagrante al derecho fundamental del pueblo de tener, claridad de qué están haciendo con sus fondos, comenzando con el dinero para los salarios, cuánto ganan los funcionarios y los servidores públicos a nivel del Estado. Bueno, todos nos dimos cuenta de lo que pasó recientemente en la Asamblea Legislativa, y esto le ha provocado una crisis al gobierno, porque quedó en evidencia dos cosas. Uno, que se está haciendo un manejo discrecional, irresponsable de los presupuestos que tienen asignadas las instituciones, y especialmente este gobierno, que se llenó la boca diciendo que los mismos de siempre eran unos grandes corruptos, y ahora lo que ha quedado en evidencia que este gobierno ya no es igual que los mismos de siempre, es peor que los mismos de siempre. Y lo otro es la actitud que adoptaron y dejaron en evidencia, porque en el caso de la Asamblea, fíjense que hubo una exigencia de las mismas personas que apoyan al gobierno, los youtubers, los influencers especialmente, y algunas figuras públicas que apoyan al gobierno, plantearon que era importante dar esa información. Y pasó un mes los diputados intentando evadir eso, y al final tuvieron que dar la información. Y vimos la información que dieron, una forma de darla tan irresponsable, sin ninguna cuestión, oficial de respaldo, de que lo que se estaba diciendo es lo que está en los documentos a nivel de la administración pública.
O sea que han quedado muy mal, muy mal. Ahora tenemos ya este gobierno, ya hoy sí podemos decir, tiene un antes y un después por este punto en particular y otro, ¿verdad? Pero en este punto en particular. Entonces, quisiera ver esta situación cómo lo vamos viendo ya en este momento, ya que esta semana que estamos finalizando, Bukele fue al seno de la Asamblea de las Naciones Unidas, tuvo la oportunidad de 10 minutos para hacer su discurso como gobierno, y en lo que él se centró fundamentalmente fue en criticar a la comunidad internacional sobre situaciones que a él se le critican, ¿no? Llegó con una actitud a la defensiva y queriendo vender una imagen de que él era un gran demócrata, porque destacó la cuestión del respeto, diríamos, pleno de este derecho de acceso a la información, el derecho a la opinión que tiene la ciudadanía y diríamos, los medios de comunicación, la oposición, y bueno, dijo una ensarta de mentiras. Básicamente, Nayib Bukele se lució con ese cinismo de decir una cantidad de mentiras en esa, diríamos, plataforma internacional, queriendo seguir haciendo creer a la comunidad internacional, que creo que pocos lo vieron, aún en el pleno que vimos las tomas, eso estaba vacío, ¿va? Pero a nivel de los medios se difunde y es vender esa imagen de que es el gran líder, ¿va? Que siempre ha estado vendiendo, cosa que hoy quedó más al descubierto con ese cinismo de mentir que tuvo, porque justamente esta semana que estaba el día martes en el seno de las Naciones Unidas, había girado instrucciones a nivel de los funcionarios de bloquear a ciudadanos, a periodistas, y bueno, a diferentes tipos de miembros de la oposición, bloquearles sus cuentas de acceso a las cuentas de las distintas instancias del Estado, de las instituciones del Estado. Una campaña, el dato que recogió la prensa gráfica, que fue la que nos comunicó esto, hay una lista aproximada de más de 5.000 cuentas diríamos, de periodistas, activistas, medios de comunicación, ciudadanos, que están siendo bloqueadas en las diferentes redes, TikTok, X, Facebook, Instagram, para que no tengan acceso a las cuentas de las instituciones del gobierno. Decirles que ellos no pueden hacer eso. No son de ellos esas cuentas, no son sus cuentas personales, son las cuentas de las instituciones del Estado que el pueblo financia. Así es que ahí están cometiendo otra violación descarada, y justamente lo estaba haciendo en el momento en que estaba dando ese gran discurso en las Naciones Unidas, diciendo que él era un gran respetuoso de la libertad de expresión, tenía una apertura que daba, bueno, que ahora el país es un país de las oportunidades, la única oportunidad que tiene este pueblo es emigrar, porque no hay oportunidades, está despidiendo, prácticamente es un país que promueve diríamos, lo del desempleo, que está grave la situación, el costo de la vida, los salarios están congelados, una condición de vida. Él dijo que vivíamos con un optimismo. Yo no sé, claro, yo creo que él se mueve porque no visita las comunidades, no se mueve en el territorio, se mueve en su círculo, y ese círculo que le rodea están felices, optimistas. Por eso es que se entiende que él pueda expresar eso de que el pueblo está en esa condición. Para cerrar esta reflexión, porque creo que ya hemos planteado estos elementos de lo importante que es el acceso a la información, de lo que se está violando ese derecho fundamental y de la necesidad que hay que como ciudadanos sigamos exigiendo, todos y todas, seguir exigiendo, tanto en mi condición de ciudadano, los periodistas, en la condición de los académicos, en la condición de los estudiantes, a nivel del sistema educativo nacional, de exigir esa información. Tiene que estar transparente y cuestionar y señalar a los funcionarios que no lo están permitiendo. La información es poder. Esa es una de mis primeras conclusiones, y por eso que están negando ese derecho al pueblo. La ciudadanía tiene que estar informado,
El gobierno se queja porque las personas a veces critican, dicen sin tener información. Claro, al final la ciudadanía se entera. Ya vieron cómo este grupo de hackers de ciberinteligencia les ha destapado la olla. Y al final van a seguir destapando lo más seguro, y no solo ellos, me imagino que van a ir saliendo más, porque al final entre el cielo y la tierra, dice el dicho, no hay secretos. Así que por mucho que estén ocultando, eso es imposible, y poco a poco van quedando al descubierto que son peores que los mismos de siempre. Así es que los funcionarios no se les debe olvidar que son empleados del pueblo y deben de rendir cuentas desde su salario. Eso no puede ser secreto. Desde su salario hasta el presupuesto que tienen asignado en cada una de las instituciones en que están trabajando. Así que, y creo que es fundamental, con esto cierro, que aseguremos esa transparencia para fortalecer nuestra sociedad, una sociedad democrática, una sociedad transparente, justa. Por eso que la ciudadanía y la sociedad civil especialmente no puede abandonar este punto. Así es que en este día, que es mañana, que tenemos el Día de Acceso Universal a la Información Pública, pues este sería mi aporte con estas ideas para que la ciudadanía vea que tenemos que pelear eso. Así es que nos vemos la próxima semana. Pasen buenas noches. Vamos a abordar un nuevo tema de interés nacional.